también con Rubén, es lo peor ya pasó del presidente Milei. Algunos decían que no cerró su discurso con "Viva la libertad, carajo". Hoy vi a uno de sus voceros, a Santiago Oría, que no tengo claro cuál es el cargo que tiene dentro del gobierno, que dijo: nunca en cadena dice "vive la..." Me pensé que es un formalismo absolutamente innecesario detenerse. Yo creo, ¿tenés ese fragmento, Maxi? Yo creo que lo que hay que decir es que hay un cambio de tono, hay un volver atrás con algunas cuestiones. Insisto, la presencia del Estado, que el presidente decía, la presencia del Estado en salud, discapacidad, jubilaciones, obra pública, era una mala palabra. Acá lo introdujo él, definitivamente. Habló de la necesidad de asignar más presupuesto por encima de la inflación, por lo cual es un reconocimiento tácito de que era bajo. Pero mira, un pedacito de Milei. Por eso quiero decirles a todos los argentinos, más allá del éxito que haya tenido nuestra gestión en corregir el descalabro de décadas, entendemos que muchos aún no lo perciban en su realidad material. Quisiera destacar que, por cómo fue configurado el plan de gobierno, los años más duros de afrontar fueron los primeros. Y por eso podemos afirmar, como hemos hecho en tantas otras veces, y pese a las turbulencias coyunturales, que lo peor ya pasó. Bueno, Sergio Berenstein es uno de los más finos analistas de la política argentina. Sergio, soy Luis Novarecio, ¿cómo estás? Abrazo, Luis, buen día. Gracias por llamarme y saludos a todos. Por favor, ¿qué viste anoche? Coincido plenamente, un cambio de tono muy significativo, un presidente que buscó ser más empático, a pesar de que leyó. Si hubiera improvisado, aunque sea hubiera leído con estos métodos modernos, el teleprompter, tal vez hubiera llegado un poquito mejor. Al tener que bajar la vista, no conectaba tanto con la audiencia, pero la búsqueda de un reconocimiento, el agradecimiento a la sociedad por el esfuerzo, pone de manifiesto que el gobierno registró finalmente que había un malestar creciente justamente por todos los esfuerzos realizados que, bueno, en parte dieron fruto y en parte no. No dieron fruto porque la economía no está recuperándose al ritmo que el propio presidente había prometido, ¿no? Vi también un presidente dispuesto al consenso, a la negociación. Hay que tener en cuenta que, y ustedes van a escuchar muchas críticas al respecto, la verdad que el proyecto en sí mismo es un poquitito optimista, por no decir utópico. Claro. O sea, lo que envía el presidente es como para empezar a charlar, no es lo que va a votar el Congreso, si es que esta vez va a haber acuerdo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque plantea una inflación de 10% para el año que viene. Parece un poquito difícil, sobre todo porque supone que la economía va a crecer bastante y que el dólar va a estar a 1.426 pesos en el 2026. Ojalá yo me equivoque y el presidente tenga razón, pero no parecen supuestos hoy muy robustos, ¿no? Teniendo en cuenta lo que estamos viviendo en los últimos por lo menos 3 meses. Entonces, yo tomo esto como una especie de señal del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, a los gobernadores de, bueno, charlemos, ¿no? Empezamos por acá, pero es como cuando vas a comprar un auto usado, sabes que el precio que te están diciendo no es el que finalmente vas a pagar. Yo decía que hay una actitud de cambio. Bueno, en la forma sin duda. Queda todavía la expectativa de saber cómo transita estos 6 meses, porque esto es para el año que viene, las recomposiciones. Pero hay algo interesante. Ayer gira dinero a 4 provincias, que era prácticamente de Belcebú, esta idea de que el Tesoro Nacional le mandara a las provincias. Les habla a los diputados, a los senadores y a los gobernadores como probables aliados en este sentido. Y hace instantes Karina Milei retira la cautelar para que no se difundan los audios de Españuolo. Me parece que hay como me parece, te lo consulto, una estrategia de mayor contemporizar la cosa. El giro que el presidente imprimió la primera semana, cuando uno mira los mercados, Luis, amigos, fue insuficiente. Y yo creo que durante el fin de semana tomaron nota de eso y reaccionaron al respecto. Tal vez hubiera sido mejor, habida cuenta de la reacción de esta mañana, que el discurso se hubiese dado o se hubiese grabado el domingo a la noche. Claro. Porque hubieras influido en el ánimo a partir del lunes. Bueno, esperó hasta el último día, probablemente para hacer algún retoque en el proyecto original. La ley te obliga a enviar esto el 15 de septiembre como fecha máxima. Lo puedes entregar el 14, no tienes ningún problema. De todas formas, eso es algo menor, pero
lo importante aquí es comprender que una vez más Milei y el gobierno han probado ser pragmáticos. Hablamos de esto la otra vez, fueron pragmáticos en política económica, fueron gradualistas, han probado diferentes cosas, han tenido una actitud sumamente ecléctica y ahora lo han demostrado una vez más. ¿Alcanza con esto, Luis? Claro. Porque ahora el problema es que del otro lado tenés gente más exigente. Tenés una oposición mejor organizada, un nuevo espacio de poder, Provincias Unidas, que tiene potencial y que tiene la capacidad de representar a sectores que hasta ahora estaban, bueno, un poco marginados en el debate público. El propio peronismo con una figura como Kicillof, que fíjate que hace un esfuerzo ahora para dejar de ser el enano soviético y convertirse en una especie de líder socialdemócrata a la Lula o a la Yamandu Orsi, ¿no? El presidente del Uruguay. Es muy buena esa, ¿eh? Te la voy a robar, te la voy a robar. Intentar pasar del enano soviético a Yamandu Orsi y Lula es una... Perdón la interrupción. ¿No te parece un poco, pero no te parece un poco apresurado lo de Kicillof? Digo, no ayuda al miedo, y lo voy a decir porque yo soy gorila, al miedo gorila, verlo aparecer tan rápido a Kicillof. Lo que pasa es que Kicillof tiene que llenar el espacio que en el peronismo, y lo digo con respeto, está dejando Cristina por una cuestión natural, por sus problemas legales, por una cuestión también, obviamente, de ciclo de vida. Tiene que llenar, fíjate, el espacio que por su prudencia está dejando Sergio Massa, de un peronismo más moderado, más promercado, pragmático, de gestión. Y sobre todo Kicillof necesita que la gente no mire su gestión en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque la verdad que es increíble cómo la campaña de La Libertad Avanza no focalizó en los enormes problemas, muchos son heredados, otros no, que Kicillof ha tenido estos años. Recordemos que es su segunda gestión hace 6 años, ella no le puede echar la culpa a nadie, y la provincia sobrevive como puede, ¿no? Total. Entonces, creo que también él tiene que vender futuro, porque si mirás presente, bueno, no muchas credenciales para pelear por una candidatura presidencial en el PJ no lo podría tener, ¿no? Dos muy cortitas. Me quedo pensando en lo de Cristina, ¿no? Que ayer vi que Jorge Tayana, el candidato de la capital federal, posteaba una foto junto con ella en San José 1111. Da la impresión que después de la elección de la provincia de Buenos Aires pasaron dos cosas. Una paliza al gobierno y, me atrevo a decir, una paliza a Cristina y a la Cámpora, ¿no? Te propongo un análisis comparado, Luis, ahí. Fíjate el lío que se armó en Brasil con la condena a Bolsonaro, ¿no? Una sociedad muy polarizada, casi la mitad que sale a festejar y la otra mitad que sale a la calle a defenderlo. Sí. Masivamente. Bueno, no vimos nada parecido respecto de Cristina. Nada. Uno fue presidente hace poco, la otra fue vicepresidenta hace poco. Digamos, los dos, ninguna duda, van a pasar a historia, para bien o para mal, como líderes fundamentales en sus respectivos países. Yo creo que esa es la mejor forma de entender cómo ha terminado Cristina o está terminando su carrera con un liderazgo muy poco influyente. Sigue siendo una referencia dentro del PJ, pero no mucho más allá. Ningún gobernador salió a condenar el fallo de la Corte. Es verdad. Sí. Es muy fuerte. La verdad que esa debe ser muy interesante. terrible, ¿eh? Muy interesante la comparación que traes. Mirá lo que pasa en Brasil con Bolsonaro, mirá lo que pasa con Cristina. Y una última cortita. Yo creo que ayer hubo también en el discurso de Milei un metamensaje a los más dogmáticos, a la patria tuitera, a los traductor, Gordodán y demás. Me parece que los dejó como desconcertados, porque su moderación es un modo de decir, che, chicos, no es por ahí, me parece. Cuando éramos chicos, Luis, mirábamos esas películas de la guerra donde aparecía algún soldado japonés que después de 30 años seguía peleando. Sí. Una guerra que había terminado, ¿no? Y yo creo que en las redes sociales encontré a gente que se quedó muy todavía metida en la dinámica preelectoral de la elección presidencial de hace casi 2 años. Y no advierte que gobernar es mucho más complejo y que la comunicación, las narrativas tienen que adaptarse a la lógica de administrar el poder, que es algo dificilísimo, complejo, es desagradable, desgastante.
Me parece que ahí la falta de disciplina que implica una fuerza política nueva, la dinámica autónoma, en las redes sociales uno hace lo que quiere. Claro. Todo esto influye en que encuentres a gente que no termina de encontrar su lugar en la cancha en este nuevo contexto, ¿no? La política antes se desarrollaba en la calle, la gente iba y pintaba, y las pintadas había carteles, protagonistas pintadas en épocas preelectorales, estaba todo poluido, era un asco, pero era parte de la política nuestra. Eso estaba todo muy pautado, ¿no? Te decían, tenés que pintar, veía Perón o Perón vuelve, lo que la gente iba y pintaba eso, ¿no? Hoy Total. ya eso no es así, y la autonomía que permiten las redes sociales generan estos riesgos, ¿no? Que hayan, digamos, narrativas un poco exageradas o no adecuadas a la lógica de la administración, no de la propaganda típica en una etapa preelectoral, Luis. Un placer siempre, Sergio. Igualmente, un abrazo Que gigante. sigas bien. El analista Sergio Berenstein. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro, alhajas, relojes brillantes, monedas de oro, lingotes. ¿Dónde? En Joyería El Tasador. Joyería El Tasador, buena gente. Expertos técnicos que tasan el acto y pagan en efectivo. Joyería El Tasador. Tenés que llamar de nuestra parte al 0800-222-8273. Atención, en la sucursal de Corrientes y Pueyrredón tienen estacionamiento gratuito, la mejor atención y una cotización inigualable. Hasta 290.000 pesos el gramo de oro. Joyería El Tasador, tu tasador, mi tasador. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería